Bendiciones, amada iglesia, amados hijos en Costa Rica y las naciones. Qué gusto estar con usted hoy. Qué bueno poder ser parte del desarrollo del plan de Dios, del reino de los cielos acá en la tierra, y que usted pueda ser parte de este mismo mover, de esta generación de personas que estamos marcando una diferencia, que estamos estableciendo ese reino que no tiene fin y que usted y yo veremos en su mayor esplendor cuando Cristo venga por nosotros en gloria. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí en tu casa, en tu trabajo, donde sea que tú estás siguiendo esta transmisión. Gracias porque le dedicas este espacio al Señor, este tiempo lindo donde te dejas enseñar por el Señor y donde vas creciendo junto con nosotros, profundizando en la palabra para poder ampliar no solamente nuestro conocimiento, sino que ese conocimiento se vuelva revelación en nosotros. Gracias una vez más. Te bendigo y declaro sobre ti una palabra que viene directamente del cielo. Hoy quiero iniciar un tema diferente, ya dejamos paternidad atrás, solamente en el desarrollo del tema. Seguimos y vivimos en este diseño de paternidad, crecemos en él y sabemos que usted y nosotros vamos a llevar este diseño especial del cielo por toda la tierra. Pero dejando de lado la enseñanza específica de paternidad, hoy quiero abrir un nuevo tema y quiero tocar algo que para nosotros puede ser o quizás en algún momento ha sido muy común y no hemos puesto atención de qué es de lo que se trata. Y quiero hablar sobre ciclos espirituales. En la iglesia, en algunos departamentos, hemos estado hablando en algunos grupos sobre este tema, los ciclos espirituales. ¿Qué traen? ¿Qué se llevan? ¿Por qué se activan? Y me pareció sumamente importante poder iniciar esta cadena de temas con usted, porque los ciclos nos tocan, afectan o benefician a todos. Es importante que usted sepa que los ciclos son cosas redundantes que vienen sobre nuestra vida. Pero ya casi voy a entrar específicamente al tema en función de los ciclos. Lo primero que quiero hablar contigo es ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Esto es importante antes de entrar en el tema de los ciclos, porque hemos aprendido a través de semanas atrás que nuestra posición es ser hijos. Por consiguiente, cuando usted y yo entendemos que somos hijos, pues el cielo se abre a nuestro favor y empezamos a ver toda una manifestación de cosas espirituales que vienen de parte del cielo para nosotros. Nuestro Padre Celestial comienza a bendecirnos, comienza a abrir puertas, pero debemos entender que también el enemigo se activa. Cuando usted y yo nos determinamos a ser hijos, entonces podemos comenzar a percibir no solamente las ricas y maravillosas bendiciones de nuestro Señor, sino que también el enemigo comienza a querer estorbar, a querer establecer sus propios antidiseños en nosotros. Empieza a activar cosas del pasado, empieza a querer robar, porque dice la palabra que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Él no tiene, Satanás, el diablo, nuestro adversario, él no tiene ningún plan positivo para nosotros. Todo lo que él trama, todo lo que él piensa, todo lo que él hace, está dirigido a gastarnos a nosotros. Hoy voy a hablar de algunas cosas importantes y quiero que usted por favor me ponga muchísima atención. Cuando hablo de que nos gastamos, muchas veces es porque estamos haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer. Cuando nos sentimos gastados, esto tiene que ver mucho con saturación. A veces, no sé si a usted le ocurre, pero hay momentos en la vida cotidiana donde nos sentimos saturados. ¿Qué es saturados? Nos sentimos repletos, nos sentimos extremadamente llenos. Esto nos provoca cansancio, nos provoca fatiga. A veces esto trae afán. Dice la palabra que por nada debemos estar afanosos. Sin embargo, hay tantas cosas en nuestro día a día, y cada cabeza es un mundo, dicen en el ardid popular, que cada uno de nosotros tiene una serie de cosas con las cuales debe batallar constantemente, debe librar serias batallas, y una de ellas es la mente. Si usted y yo no estamos posicionados en Dios como debemos estar, la batalla de la mente la vamos a tener perdida. Pero si usted y yo vivimos y estamos posicionados en lo que la palabra nos enseña que debemos estar, tenemos victoria segura. Y es la palabra que quiero declarar sobre tu vida. Ahora bien, necesitamos, para hablar de ciclos, hablar primero de quiénes somos, por qué estamos aquí, de qué se trata todo esto que estamos hablando, cuál es la posición que la iglesia debe tener en este momento apremiante.
Como ya es sabido por todos, estas transmisiones virtuales iniciaron prácticamente con el inicio de la llamada pandemia mundial. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo entero? ¿Por qué el mundo dio un giro tan trascendental, tan violento? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, evidentemente hay un tema de salud sumamente importante y que no podemos obviar. Pero tampoco nosotros, como estudiamos el domingo pasado, sabiendo que las cosas espirituales tienen su lugar, debemos menospreciar o debemos hacer un lado que hay cosas espirituales que están sucediendo hoy en día. Hay cosas que se están moviendo en los aires. Hay cosas que están sucediendo, que están permitiendo el cumplimiento de muchas cosas que están escritas en la palabra, pero que también vienen con un diseño específico para afectar la vida de la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo en este momento difícil no está bien cimentada en la palabra, y quiero que escuches bien esto, hablo de cimentada en la palabra, no digo posicionada en una iglesia, no digo abrazando una fe, no digo siguiendo transmisiones de un canal específico, de un pastor o apóstol o ministro en especial. Hablo de posicionada en la fe, posicionada en la palabra, posicionada en Cristo. Si nosotros no estamos posicionados en Él, entonces corremos el riesgo de ser llevados por el viento. Y cuando digo el viento me refiero a las corrientes doctrinales, las corrientes filosóficas que quieren venir a nuestra mente a ganar el terreno precisamente de nuestra mente para llevarnos a pensar como ellos quieren que pensemos. Una iglesia posicionada es una iglesia que activa lo sobrenatural de Dios. Póngame mucha atención. Una de las cosas de las cuales adolece la iglesia de hoy día a nivel mundial es de la manifestación de la gloria de Dios. Oiga esto, hay muchas iglesias de corte profético, pero solamente se profetiza. No hay milagros, no hay sanidades, no hay toda esa manifestación poderosa de Dios con los hombres. Cuando el hombre fue creado y fue colocado en Edén, quiero que comprendas esto, él fue colocado en una atmósfera de gloria, en una dimensión de gloria. El hombre caminaba con el cielo completamente abierto. Adán estaba familiarizado con las cosas sobrenaturales. Adán vivía, caminaba, transpiraba sobrenaturalidad. Todo lo que Adán hacía era sobrenatural. Él era dueño de todas las cosas. Él era jerarca en todas las cosas. Administraba, cuidaba, enseñoreaba y sojuzgaba sobre todas las cosas. Ese es el destino del Hijo de Dios. Comienza a unir los puntos, por favor. El destino de la iglesia es señorear sobre circunstancias. El destino de la iglesia es señorear sobre situaciones que vienen sobre nosotros. Lidiar con el día a día, lidiar con los afanes de la vida, lidiar con la escasez, lidiar con la pobreza, lidiar con las limitaciones. Tenemos que lidiar con eso, pero cuando usted y yo estamos posicionados en Dios, las cosas se vuelven a nuestro favor, las cosas cambian a nuestro favor. Ya no vivo yo, dice la palabra, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Volvemos al plano y diseño original, el diseño del Edén, el diseño donde usted y yo nos enseñoreamos de las circunstancias, donde las cosas obedecen la palabra que sale de la boca de un hijo de Dios. ¿Cómo has hablado tú en los últimos días? ¿Qué es lo que has dicho en los últimos días? ¿Cuál ha sido el dabar que ha salido de tu vida? Recuerda lo que significa dabar en el hebreo, es palabra, entre muchas otras cosas. ¿Cuál ha sido esa afectación que tú has hecho en el clima de tu casa? Porque déjame decirte algo. Para bien o para mal, tú has afectado la atmósfera de tu casa. Tú has afectado la atmósfera de tu hogar. ¿Cómo lo afectamos para bien? Bueno, cuando hablamos las cosas del reino, cuando hablamos como Dios quiere que hablemos, como hablamos como el Padre nos ha enseñado a hablar. Cuando lo afectamos para mal, cuando nos salimos del diseño. Cuando totalmente tomamos un rumbo contrario al diseño que Dios tiene establecido para nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en Edén? Mientras Adán estuvo ubicado, centrado, mirando al Señor y con una clara cercanía con su corazón, Él era el Señor de todas las cosas. Todo se sujetaba. Dice la palabra que toda la creación se sujetaba a Adán.
Pero cuando viene el pecado, lo que antes se sujetaba a Adán, ahora vino a sujetar a Adán. ¿Qué significa esto? Antes, y es lo que dice la Escritura, tienes que aprender a leer y escudriñar un poco la palabra. La Escritura nos enseña que Adán se movía en cosas sobrenaturales. Escucha esto. Y hay muchos que tal vez pueden estar siguiendo esta transmisión, que han sido enseñados durante años a través de procesos religiosos y quizás difieran con lo que yo estoy a punto de decir. Pero por favor le pido, vaya usted a la palabra y no se bloquee. Permítale al Espíritu Santo que le hable a su corazón. Cuando hablamos de Adán, primer Adán, hablamos de que las cosas que él hacía, como él se movía, todo era un ambiente sobrenatural. Él estaba totalmente familiarizado con milagros. Para él la palabra imposible no existía el dolor, no existía la derrota. Él tenía bajo el control, bajo la planta de sus pies todas las cosas. Presta atención. Cuando Jesús aparece en escena, el segundo Adán, Jesús comenzó a moverse en una atmósfera dimensional de sobrenaturalidad. ¿Qué significa esto? Que Jesús, aún siendo hombre, estaba en la condición del primer Adán, antes de la caída. Eso sí, hago ese paréntesis. Jesús estuvo entre nosotros en una posición de autoridad, en una posición tal y como el diseño original del Padre lo había trazado. Usted va a encontrar a Jesús haciendo constantemente milagros. Dice la palabra que él caminó sobre las aguas. Dice la palabra que él le hablaba a las tormentas y las tormentas se desvanecían. Dice la palabra que él ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban. No había ninguno que no se sanara. Para Jesús no había imposibles. Mire, yo no sé si a usted le pasa esto. Permítame hablar con libertad y en confianza. Pero muchos de nosotros a veces nos levantamos con dolor de cabeza. Y en vez de orar y autoministrarnos esa sanidad, corremos al médico de confianza o al lugar donde se vendan las pastillas necesarias para aliviar nuestro dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque vivimos en una atmósfera natural. Vivimos en una atmósfera donde todo lo solucionamos con cosas naturales. Porque hemos perdido de vista la sobrenaturalidad. Jesús nunca, escuche esto, según los evangelios, Jesús nunca envió a un enfermo a una segunda opinión con un médico. Siempre los envió, ponga atención, y le invito a que lea usted la Escritura para que se entere de esto. La legalidad en la que operaba Jesús era tal que incluso en los milagros que él hacía debía ser legal. Dice la palabra y se establece dentro de la enseñanza de la Torá que para que los enfermos pudieran tener una corroboración de su sanidad, o sea, una confirmación de su sanidad, primero debían ir donde el sumo sacerdote, presentarse ante él y que él diera el visto bueno. Particularmente esto sucedía con los leprosos. Ellos tenían una cultura muy arraigada, hablando en este caso de los hebreos, los judíos, donde lo que decía la Torá, eso se debía hacer, y seguían protocolos muy específicos. Cuando había un enfermo de lepra, este era desterrado, era sacado del pueblo, era echado a un lado. Pero había casos pero muy esporádicos donde quizás alguno entraba en un proceso de recuperación y se sanaba. Bueno, para que este hombre que había sido leproso pudiera ser incluido nuevamente en la sociedad, primero debía pasar por el ojo avisor, por el ojo entrenado del sumo sacerdote. Dice la palabra que entonces el leproso se presentaba al sumo sacerdote, el cual miraba su piel y podía dar fe y constatar si efectivamente había sanado o no había sanado de su lepra. Si había sanado, entonces él volvía de nuevo a su casa a seguir su vida cotidiana. Y si no había sanado, entonces simplemente era sacado nuevamente y exportado, por decirlo así, al lugar donde los leprosos convivían. Ahora bien, Jesús, cuando sana leprosos, usted va a encontrar que siempre hay una palabra de Jesús. Ve y preséntate donde el sacerdote. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo me muevo en legalidad. Y aunque yo tengo la autoridad para sanarte, también vivo en la legalidad para respetar los principios escriturales de la palabra. Entonces Jesús enviaba a los leprosos. Al endemoniado gadareno lo envió donde el sacerdote. ¿Qué significa esto?
Porque el principio de esto que te estoy enseñando no es que Jesús sanaba, sino el por qué podía sanar. Jesús vivía en una atmósfera dimensional muy distinta a la nuestra. Jesús tenía hambre y comía. Jesús necesitaba ir al baño y lo hacía. Jesús tenía sueño y dormía. Jesús vivió nuestras mismas necesidades humanas, fisiológicas. Pero Jesús se movía en una atmósfera espiritual muy diferente a la que nosotros vivimos hoy. Pero el que Jesús haya vivido en una atmósfera espiritual distinta, lo que nos da a nosotros a entender es que nosotros ahora, como iglesia y cuerpo de Cristo, debemos manifestar y movernos en las mismas obras en las cuales Jesús lo hacía. No tiene sentido que Jesús haya entregado poder y autoridad a sus discípulos y el Espíritu Santo haya venido sobre sus discípulos en Pentecostés y hoy la iglesia no tenga esa actividad de poder, no tenga esa manifestación de poder. Y por eso te ponía el ejemplo del dolor de cabeza. Cualquier dolencia que las personas hoy tienen, lo primero que hacen es pensar en un médico, pensar en un medicamento, pensar en algo que le resuelva el problema. Difícilmente, y lastimosamente digo esto con mucho temor y temblor, pero lastimosamente muy pocas son las personas que levantan su voz y declaran sobre sí mismos esa palabra de sanidad de que por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados y se autoministran una sanidad, que no es lo mismo que una liberación, una sanidad. La mayoría de nosotros corre hacia lo que estamos acostumbrados a vivir. Escucha esto. Tú siempre vas a correr hacia aquello que para ti es cotidiano, hacia aquello que para ti es normal, hacia aquello que para ti es lo común, hacia el lugar donde tú naturalmente te mueves. Escucha, presta mucha atención. Una persona que vive en lo natural siempre va a guiar sus pasos por las cosas naturales, pero una persona que vive en lo sobrenatural, que vive en la dimensión espiritual, siempre se va a regir y va a caminar en función de esa dimensión espiritual. Jesús siempre vivió en una atmósfera espiritual. Jesús siempre caminó en función de un movimiento espiritual. Jesús provocaba atmósferas. Jesús cambiaba las mentalidades. Jesús, usted me dirá, pero es que Jesús era Jesús. Pero este mismo Jesús declaró, cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes en mi nombre. La pregunta que hago hoy es, ¿dónde quedó esa palabra? Le creemos demasiado a nuestro cuerpo físico. Le creemos demasiado a nuestra circunstancia, a aquello que nos mueve. ¿Sabes? Le creemos demasiado a nuestro vaso de agua por estar dentro de él. En estos meses hemos escuchado constantemente la aterradora palabra COVID-19. ¿Se imagina lo que podría significar que a usted le digan, ¿estás contagiado de eso? Y espero y declaro sobre tu vida una palabra de sanidad y cobertura para que esto nunca ocurra. Pero, ¿qué pasaría por tu mente si alguien te dijera, tienes esta enfermedad? La posición en la cual tú estés hoy será la que determinará la reacción que tienes ante una noticia como esta. Esto es fuerte, pero es la realidad de nuestra vida. Nosotros recibimos las noticias, recibimos las cosas, depende del lugar en donde nosotros estamos posicionados. Y si estamos posicionados en lo natural, así vamos a recibir las noticias. Pero si estamos parados en lo sobrenatural, establecidos firmes en la roca inconmovible de los siglos, las cosas son distintas. Cuando tú y yo ponemos los pies en Cristo, nos paramos en Cristo, nos cimentamos en Cristo, no importa lo que pase alrededor. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero la palabra del Señor no pasará. Y ninguna palabra que el Señor ha dicho sobre nosotros caerá a tierra sin que antes cumpla el propósito por el cual fue enviada. Tienes que aprender a recibir la palabra. Escucha bien esto. Cierra tus oídos a tanta palabra profética que hay en la calle. Cierra tus oídos a tantas cosas de ese tipo y comienza a cimentarte en la palabra de Dios. Escucha esto, no existe una sola palabra profética que te pueda salvar. El único que te puede salvar se llama Cristo y la única forma de llegar a Él es a través de la palabra del Señor. Si tú comes la palabra, si tú te cimentas en la palabra, si tú caminas, avanzas, crees y te dimensionas en la palabra,
tú vas a ver el éxito en tu vida. El éxito no es tener la empresa más grande. El éxito no es tener la más linda familia. El éxito no es estar lleno de cosas materiales. El éxito es llegar a conocer el destino y diseño profético que Dios tiene para mi vida, para así entonces poder establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es nuestro llamado. Ahora bien, mira qué interesante esto. Cuando hablamos de posicionarnos, hablamos de que en el lugar en donde estemos, regimos o somos regidos por las cosas que están a nuestro alrededor. Un hijo de Dios, volviendo al ejemplo del primer Adán, debe estar siempre posicionado en un lugar celestial, estar posicionado en un lugar de autoridad. Autoridad que da el Espíritu del Hijo, autoridad que nos da nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo confirma en nuestro espíritu. Pero cuando el hombre peca, escucha esto, cuando el hombre peca, cuando Adán pecó, lo primero que él perdió fue su posición. Al perder la posición, perdió la autoridad. Escucha porque esto es importante. Cuando yo pierdo mi posición, pierdo mi autoridad. Esto es indivisible, inseparable. Cuando yo pierdo mi posición, pierdo mi autoridad. Y si yo pierdo mi autoridad, entonces significa que algo o alguien comienza a ejercer autoridad. Porque el reino de los cielos y el reino de las tinieblas se mueven por autoridad. Hay mucha gente que dice, el reino de las tinieblas es un desorden completo, todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso no es cierto. Si hay alguien que sabe y conoce de autoridad, son los demonios. Jesús lo dijo, aún los demonios saben y tiemblan. Ellos conocen, dice la palabra del Señor, que Jesucristo triunfó sobre principados, potestades, huestes de maldad. Hay toda una generación, hay toda una jerarquía de entes de maldad. Los que queremos pensar somos los hombres. Los que queremos pensar somos los seres humanos, que no existen jerarquías. Y ese es el principio de la jerarquía diabólica. Hacernos creer que no hay jerarquías, que no hay líneas de mando. Debemos entender claramente que si nosotros no estamos posicionados y no tenemos autoridad, es porque algo o alguien está ejerciendo esa autoridad. Pero todo está regido, escucha bien esta palabra, todo está regido por líneas de autoridad. La pregunta es, ¿quién te rige? ¿Quién es la autoridad que está sobre ti? ¿Quién o qué es lo que se está enseñoreando de ti? ¿Será una circunstancia? ¿Será un problema? ¿Será una persona que te intimida? ¿Que te hace sentir mal? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de tu casa? ¿Qué es lo que pasa alrededor de tu mente que no te deja avanzar, que te detiene, que te sostiene como un lastre, que no te permite dar el siguiente paso? Sabes, a veces la religión se vuelve ese tipo de cosas. La religión a veces se vuelve un lastre que no nos permite avanzar a más, porque no nos permite ser libres. La religión es una forma de esclavitud. Escucha esto, esto es muy fuerte. La religión es una forma de esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque la religión impone cargas que nadie puede cumplir. Y por esa razón nosotros nos sentimos oprimidos. A veces la religión, en vez de mostrarnos al Dios de amor, lo que hace es mostrarnos la imposibilidad de llegar a ese amor. Pero Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo seamos hijos, no presa de una religión, no presa de una doctrina, para que tú y yo seamos hijos, hijos establecidos en el reino de los cielos, hijos establecidos en un lugar de autoridad sobre el cual y desde el cual nosotros regimos sobre las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Así es que esa escasez que en tu casa ha estado afectando, es hora de que tú te levantes en el poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Espíritu del Hijo y te enseñorees sobre esa circunstancia. No puedes permanecer debajo de esa circunstancia. No puedes permitirle al enemigo que te siga robando. Sabes, hay muchas personas hoy llenando las iglesias que viven en crisis. Viven en dificultades de todo tipo, de todos los colores y sabores. Hay personas hoy imposibilitadas por los dichos de su boca y lo que es peor aún, por los dichos de personas que ya ni siquiera están.
por palabras que fueron lanzadas por generaciones atrás y que todavía hoy tienen vigencia, todavía hoy tienen legalidad. Escucha esto, hay palabras que están pesando sobre ti, que fueron lanzadas por tus ancestros y todavía tienen legalidad, porque no se ha levantado nadie en autoridad a destruir, a desarmar, a desarticular esas palabras. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en maldición contra ti, escucha eso, toda lengua que se levante en maldición contra ti no prosperará. ¿Pero por qué prospera? Porque no estamos posicionados. ¿Por qué nos va mal? Porque no estamos posicionados. ¿Por qué a veces las cosas no salen como esperamos? Porque no estamos posicionados. Porque escucha bien esto, el principio de la religión es tenernos a nosotros en el lugar donde a la religión le conviene que estemos. Pero el reino de los cielos nos establece y afirma en un lugar en donde somos nosotros los que declaramos, decretamos y emitimos los lineamientos legales necesarios para que las cosas cambien a favor de los hijos de Dios. Yo no sé si tú puedes recibir esta palabra en esta hora. Pero yo le hablo a tu espíritu, no le estoy hablando a tu mente, porque puede ser que en tu mente choquen estas palabras. Sabes, en estos días he estado pensando mucho sobre las cosas que andan en el corazón de las personas de las iglesias. Y tal vez es una forma de afán. Posiblemente sí, debo reconocerlo. Pero muchas veces yo me pongo a analizar porque veo casos específicos de personas que trabajan para Dios, entre comillas, pero no saben cuál es su posición en Dios. Dicen que aman a Dios, pero no saben cuál es su posición en Dios. Porque están abrazando una religión, están abrazando un diseño terrenal, finito, en vez de abrazar el diseño eterno, el diseño por los siglos de los siglos, el diseño del reino de los cielos. Lo primero que debemos aprender es a identificar nuestro lugar de posición. Cuando tú aprendes en dónde estás, comienzas a recuperar la autoridad que perdiste. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo a través de esa pantalla, en esta transmisión, a veces sé que te has sentido a punto de caer, a punto de trastabillar. Pero es hora de que dejes esa mentalidad de derrota y comiences a posicionarte. Olvida lo que te dijeron profetas, olvida lo que te dijeron pastores, olvida lo que te dijeron y ubícate en la palabra. Ve a la palabra, abraza la palabra, aprende la palabra. Mira, he estado pensando en estos días, te lo decía hace un momento, ¿en qué está pensando la iglesia hoy? Que no ha podido volverse a la posición original. ¿Qué es lo que ha impedido? Y una de las cosas que llegó a mi mente es, la iglesia está llena de buenos predicadores, pero está ausente de buenos maestros. Hay palabras que debo ser honesto con usted. Lo llenan a uno maravillosamente. Hay palabras que usted dice, wow, yo quiero ser como esa persona. ¿Qué palabra? ¿Cómo tocó mi corazón? Pero no aprendimos nada. Fueron palabras que llegaron y se quedaron en el plano de las emociones. Es como si tú tuvieras un dolor en tu cuerpo y entonces te inyectas un analgésico. El dolor amaina, pero el origen del dolor se mantiene ahí. Y no ganamos nada con aplacar el dolor, sino quitamos la fuente del dolor. No sé si tú me estás comprendiendo lo que digo en este momento. La enseñanza sirve para encontrar el punto de origen del dolor. Escucha esto. La palabra no es un analgésico. Por el contrario, dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra profundo hasta el tuétano. ¿Sabes qué es el tuétano? El tuétano son las venitas muy pequeñas que están dentro de los huesos, en el centro de los huesos, la médula.
Y ahí, escucha, porque esto es revelación de Dios. Ahí es donde se produce nuestro ADN. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que la enseñanza del Padre debe calar tan profundo para llegar a tocar nuestro propio ADN. Si la palabra no llega hasta ese lugar, se queda afuera y puede pasar desapercibida. Necesitamos que esa enseñanza cale profundo en nuestro ADN. Estamos llenos de predicadores. Es más, te voy a decir algo y puede que esto suene un poquito controversial quizás. Estamos llenos de evangelistas pastoreando iglesias. Estamos llenos de profetas pastoreando iglesias. Estamos llenos de un montón de personas haciendo cosas que no tienen que hacer en sus iglesias. Porque la moda de hoy es pastorear una iglesia. La pregunta es, ¿y qué enseñanza les vas a dar? ¿Sabes lo que dicen los códigos legales de la palabra para poder transmitirlos? ¿Para poder enseñarlos? ¿O estás manteniendo tu iglesia a palabras que vienen de parte del Señor? Y los mantienes fieles y los mantienes contigo. ¿Cuál es la motivación de tenerte una iglesia? Oye, esta palabra yo sé que puede ser un poco pesada quizás. ¿Cuál es la motivación por la cual tú tienes una iglesia? ¿Para qué estás tú pastoreando una iglesia? ¿Les estás enseñando a vivir como el reino de los cielos se establece? ¿O los estás entreteniendo con la palabra que cada día de culto das? Es importante que aprendamos, hagamos un alto en el camino y redireccionemos. Ahora bien, entrando en el tema, dice la palabra del Señor que Jacob, y esto lo encontramos en Génesis 28, habiendo salido de la casa de su padre Isaac, toma la bendición que por herencia natural le correspondía a Esaú, pero él la arrebata y recibe la primogenitura y se va corriendo a la casa de su tío Labán, enviado por su madre. Dice que entrando en proceso normal de cansancio, se acuesta y pone una piedra y sobre esa piedra pone su cabeza en el desierto. Dice que en la noche tiene un sueño y ve como una escalera está uniendo la tierra con el cielo. Ve como ángeles suben y bajan por esa escalera. Y ve a uno en la parte alta de esa escalera, sentado en ese lugar. Lo que Jacob está recibiendo de parte del Señor es la revelación de una puerta dimensional de bendición. Escucha esto. Cuando el cielo se abre, porque Jacob anduvo a cielo abierto. Cuando Jacob tiene esa revelación, él dice, esta es casa del Señor. Y puso el nombre de ese lugar Betel. Lo que Dios le está diciendo a Jacob es, yo estoy aquí y estoy estableciendo contigo un pacto de relación. Tú y yo tendremos una relación. Tú estarás en mi presencia, conocerás mi gloria. Oiga lo que le estoy diciendo en esta hora. Cuando el cielo y la tierra eran unidos por esa escalera, lo que está diciendo es, hay cosas que suben, pero también hay cosas que bajan. Y bajan hacia ti, bajan hacia donde estás tú. Escúcheme bien, por favor, porque esto se empieza a poner bueno. Esta escalera unía el cielo con la tierra. Y estando en la parte alta dice que había ángeles que bajaban hasta la tierra, pero habían ángeles que también de la tierra subían hasta el cielo. Esto es un ciclo de bendición, algo que constantemente se repite. La iglesia tiene que establecerse como Jacob fue establecido por Dios, en un ciclo de bendición. Vienen cosas del cielo, suben cosas de la tierra, de ti salen cosas que van hacia Dios y de Dios salen cosas que vienen hacia ti. Tú no puedes estar seco espiritualmente. Tú no puedes vivir una vida de sequía espiritual porque el cielo está abierto y todo hijo que vive bajo cielos abiertos puede mirar a Dios y Dios tiene relación directa con él. Escucha esto, dice, eran ángeles que subían y bajaban.
constantemente, subían y bajaban. Lo que Dios le estaba diciendo es: aquí estoy yo, tú no estás solo. Donde tú vayas, yo voy. Donde tú vayas, ahí estaré. Lo que tú hagas, yo lo respaldo. Póngame atención, porque es que si usted conoce la historia de Jacob, y si no, lo invito a que vaya al Génesis y la lea. Jacob siempre caminó con cielos abiertos. Su humanidad se interpuso, por supuesto. Labán le hizo una gran trampa. Él quería casarse, Jacob, con la segunda hija de Labán, Rebeca. ¿Y qué hizo entonces el padre Labán? Bueno, le dio a Lea. Le dio a Lea. Le jugó sucio. Y usted y yo diríamos: qué mal. ¿Cómo me pasan a mí estas cosas? Ve, es que yo no sirvo para nada. Es que a mí cualquiera me mete gato por liebre. Ve, es que a mí siempre, qué raro yo. No, dice Jacob: no importa, me dio a Lea. Le trabajo 7 años más por la que yo quiero, por Rebeca, pero eso sí me la da de una vez. Y se casó con Rebeca. Y comenzó a trabajar. Escuche bien esto. Jacob era un hombre que vivía a cielos abiertos. Dice la palabra que Dios comenzó a bendecir a Jacob, los rebaños de Jacob. Escúcheme, por favor, en su espíritu reciba esta palabra en esta hora. Dice que Jacob comenzó a ser prosperado y se levantó un Labán otra vez. Se levantó Labán y dijo: no puede ser que Jacob prospere más que yo, porque los rebaños de Jacob estaban prosperando a manos llenas. Entonces le tendió una trampa a Jacob. Le dijo: no. Los rebaños son míos. Todos los rebaños son míos, escucha. Entonces Jacob, era un hombre astuto, era un hombre que de verdad sabía lo que estaba haciendo. Le propuso un trato a Labán y le dijo: Labán, que todos los ovejitas y los corderos blancos sean tuyos. Eso era lo que más había en ese momento. Y todos los que salen manchaditos, esos serán míos. Ahora escuche bien esto. Si tú juntas una ovejita blanca con un corderito blanco, vas a tener ovejitas blancas. Pero Dios le dio una estrategia. Aleluya. Es que cuando usted y yo vivimos a cielos abiertos, de la nada viene la estrategia. Bueno, no es de la nada, es del cielo que proviene la estrategia. Escucha esto. Dice la palabra que entonces Jacob ideó. Tuvo una gran idea. Cortó unas ramas específicas y las colocó en los abrevaderos de las ovejas, los lugares donde las ovejas, iban a tomar agua. Y los puso unos postes ahí. Cuando las ovejas blancas miraban esas varas, esos postes, a la hora de parir sus ovejitas, salían manchadas. Y los rebaños de Jacob comenzaron a crecer de nuevo. Escucha esto, tienes que recibir esta palabra en esta hora. Cuando Dios tiene destinado bendecirte y tú estás posicionado como hijo, todo te va a salir bien. Aunque se levante un Labán, siempre te tiene que ir bien, porque el que vio la escalera fue Jacob. El que vive a cielos abiertos fue Jacob. Escucha esto, si tú tienes el espíritu del Hijo, tú tienes los cielos abiertos donde quiera que tú estés. Mira, yo no te estoy predicando, yo te estoy dando una enseñanza de la palabra, te estoy enseñando la profundidad del texto. Cuando tú vives a cielos abiertos, es como si tú estuvieras teniendo la revelación de la escalera que une el cielo con la tierra y los ángeles subiendo y bajando. Dios bendijo a Jacob, pero escucha esto, mira, es que, wow, esto es importante. Mira lo que dice Juan 1:51. Quiero nada más que tú me sigas en esta lectura. Dice, hablando Jesús, y le dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto. Ponga atención, dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. No es de lo que acabamos de hablar en Génesis. No es precisamente de lo que acabamos de hablar en Génesis. Dice la palabra, y aquí está el texto, es Génesis 28, del 2 en adelante. Dice la palabra que se acuesta Jacob. Tiene una visión, una escalera que une el cielo con la tierra y ángeles que suben y ángeles que bajan. Esa es la visión que tiene Jacob. ¿Y qué dice Jesús siglos más adelante en Juan 1:51? En verdad os digo que veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Escuche, porque aquí la palabra clave es sobre. No dice al lado de, no dice con, ni dice para ni por. Dice subiendo sobre el Hijo del Hombre. Ahora, escuche bien, porque esto es importante. Lo que está diciendo Jesús es: yo camino a cielo abierto. Las bendiciones del Padre vienen sobre mí. Pero ¿sabe qué más está diciendo? Dice: la autoridad del cielo está sobre mí, está depositada sobre mí. Las palabras de poder, las potestades del cielo están ahora bajo mi legalidad. Aleluya. Yo no sé si usted puede recibir esto. Lo que Jesús está diciendo es: lo que yo digo se cumple, porque camino a cielo abierto. Lo que yo establezco se cumple, porque camino a cielo abierto. Y los ángeles de Dios, aleluya, los ángeles de Dios, dice, se encargan de bajar esto que yo estoy diciendo y me lo traen aquí en la tierra. Se llevan mi petición, traen mi respuesta. Si llevan mi declaración, traen mi respuesta. Yo no sé si usted me está recibiendo esto en esta hora. Me gustaría tenerlo de frente para ver su cara, para saber si está conmigo. Pero lo que Dios está declarando aquí de boca de Jesús es: la línea de autoridad en la cual estoy hace que las cosas que están en el cielo vengan a mí en el momento en que yo las pido. Ahora quiero ir un poco más adelante. Recuerda que hablamos sobre Romanos 8 el domingo y hablábamos de la posición en la cual debemos estar nosotros a través del Espíritu del Hijo. Quiere decir, escuche esto, que esta misma revelación que Jesús dio, cielo abierto y ángeles subiendo y bajando, aplica para usted y aplica para mí cuando el Espíritu del Hijo está en nosotros. Por eso es importante entender la palabra, que se nos revele el ámbito espiritual. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita reposicionarse. La iglesia necesita soltar la palabra de vida. No puede dejarse esas cosas adentro. ¿Sabes? Hay mucha gente que no tiene noción de quién es Dios en sus vidas, porque lo único que tienen es una religión que los ata. Pero cuando tú comprendes la palabra, wow, cuando tú comprendes la palabra, empiezas a caminar en ciclos de bendición. Ciclos, escucha esto, ciclos de bendición. Mira, hay muchas personas que hoy están librando batallas, fuertes batallas, impresionantes batallas. Y debemos aprender que aunque libremos batallas, la victoria está asegurada. ¿Has visto alguna vez una película por varias veces donde ya tú sabes cuál es el final? Y no importa la trama de la película, no importa que sea buenísima la película, no importa lo intrigante que pueda ser, ya tú sabes cuál es el final. Y a veces hay películas, tengo que decirlo, a mí me gusta mucho el cine. A veces hay películas que captan poderosamente tu atención y lo mantienen a uno pendiente, poniendo mucha atención a las escenas, a la trama, a lo que está sucediendo en ese momento. Pero adentro uno sabe que aunque el protagonista está a punto de morir, al final él es el que sale vencedor, él es el que gana, porque es el protagonista. Y ya tú sabes cómo va a acabar la batalla, tú sabes en qué va a terminar el tiroteo, tú sabes, ya todo lo sabes porque ya viste la película. ¿Sabes cuál es el problema de la religión? Que no te permite ver la película cuando ya tú sabes cuál es el final. Tú eres vencedor. Tú eres vencedor porque la palabra dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Tú y yo ya conocemos el desenlace de la película. Ya sabemos cómo termina. Pero a veces vivimos y caminamos como si no supiéramos cuál es el final. Qué importante eso. Dios establece para nosotros un diseño. El diseño del cielo abierto
para que las cosas, los diseños del cielo vengan a la tierra. Escucha, antes que el hombre pecara, vivía a cielos abiertos y tenía autoridad. Cuando el hombre peca, pierde la autoridad. Cuando Jesús viene, recupera la autoridad. Y la mejor parte es que ahora, a través de Él, nos es entregada y nos es dada esa autoridad. No importa cuántos años tengas tú de vivir en el Evangelio. Si vives hoy en derrota es porque no estás viviendo a cielo abierto. Porque no importa qué tan difícil sea la circunstancia, un hijo de Dios sabe si está posicionado, cuál es el desenlace a su favor. Todas las cosas, dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y no importa el tamaño de la circunstancia, la palabra de Dios prevalecerá y será la que a la postre nos encaminará a conseguir las victorias que Él ha declarado sobre nuestra vida. Escucha esto es importante. Hay personas que lastimosamente viven bajo esquemas de pobreza, bajo esquemas de pérdida. Hay personas que aún siendo cristianos viven constantemente derrotas financieras, derrotas emocionales, derrotas en el área de la salud, en el área de las relaciones, en el área laboral. Se levantan y caen, se levantan y caen. ¿Sabes cómo se llama eso? Un ciclo de destrucción. Más adelante lo vamos a ver conforme el estudio avance. Hay personas que hoy por hoy inician algo bueno, una buena idea, con muchas ganas, con mucha energía, pero pasa un corto tiempo y se cae. Hay personas que constantemente están padeciendo de situaciones en su cuerpo o en su familia. Hay personas que económicamente se levantan y de la nada pierden y hasta pierden todo. ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Porque no hemos activado la sobrenaturalidad en la cual debemos vivir. Dios no es un Dios natural. Dios no nos creó a nosotros naturalmente. Dios estableció un diseño para que usted y yo vivamos en lo sobrenatural, en una atmósfera de sobrenaturalidad. Dice la palabra, declarando las cosas que no son como si fueran. O sea, Él ha puesto en nuestra boca la capacidad creativa para que las cosas ocurran. Cuando tú ves algo que no tiene, lógicamente hablando, naturalmente hablando, posibilidades, tú sueltas un dabar, tú sueltas una palabra, tú activas la vida sobre esto y en el nombre de Jesús eso se da. Tenemos que aprender a vivir un poco más en la fe. El diseño que atrae las cosas del reino. Debemos aprender a vivir un poco más en esa confianza. Pero necesitamos entender en qué ciclo estamos operando. ¿En qué ciclo estamos ubicados? ¿En qué posición estamos hoy? No te resistas a la posición. A veces decimos, es que yo quiero, yo tengo ganas. Oye, tener ganas no es suficiente. Es necesaria una activación, es necesario dar el paso. Hay que obligarse a veces. Dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero hacer. Porque la carne así funciona. La carne es débil. Pero necesitamos como iglesia, escucha, y este es el llamado que hay en mi corazón para estos últimos tiempos. Necesitamos que la iglesia vuelva a la sobrenaturalidad. Escucha esto porque esto es importante. Ya quiero ir terminando. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, en la fiesta de Shavuot, o lo que nosotros entendemos como Pentecostés, dice la palabra que se activó en los discípulos, en todos los que estaban, alrededor de 120 personas en el aposento alto, se activó sobre ellos poder. Jesús dijo, vayan al aposento alto y esperen ahí, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hoy muchas personas reciben al Espíritu Santo, pero no reciben el poder.
¿Sabes por qué? Porque lo que abrazan es una religión. Porque lo que abrazan es un sistema. Porque lastimosamente no hay quien les enseñe a activar la vida de poder. Dice la palabra de boca del Señor Jesús: si crees, al que cree, todo le es posible. El diseño de Dios para estos últimos tiempos es que la iglesia se posicione en poder. El poder tiene que volver a nosotros. Mira, muchos hablan hoy sobre un avivamiento. Yo quiero un avivamiento. Qué rico un avivamiento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué representa un avivamiento? ¿Para qué es que se da un avivamiento? Hay muchas personas que hablan de avivamiento y lo que hablan es de sentimientos emocionales, sensaciones experimentales, donde ellos dicen, sentí el escalofrío, sentí el fuego, y piensan que es hablar en lenguas y que las cosas pasen y que esto y que lo otro. No. Un avivamiento no tiene nada que ver con experiencias extrasensoriales. Un avivamiento tiene que ver con la activación del poder de la iglesia, el cielo abierto a favor de la iglesia y cosas sobrenaturales ocurriendo a través de los hijos de Dios o la iglesia de Cristo. Quiere decir que cuando venga el avivamiento, lo que va a venir es una nueva temporada. Escucha. Los avivamientos son ciclos de Dios donde Dios activa la sobrenaturalidad del reino de los cielos. Esto es importante que lo tengas. Cada avivamiento que ha ocurrido en la historia de la iglesia ha tenido que ver con un ciclo de activación de lo sobrenatural de Dios sobre esta iglesia. Cuando venga el último y gran avivamiento, porque estoy plenamente convencido de que viene un gran avivamiento, pero será el último. No va a ser importante si tú hablas o no hablas en lenguas. No va a ser importante si tú profetizas o no profetizas. No va a ser importante cuántas veces te hayas leído la Biblia. Va a ser importante qué cosa sobrenatural sale de ti para poder llevar a las demás personas externas a la iglesia. Escucha, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y recibieron poder, ese poder venía bajo una manifestación de sobrenaturalidad. Y el primer milagro que encontramos, milagro específico en la palabra, es cuando Pedro y Juan van al templo y entran por la puerta de la hermosa, encuentran al paralítico, le dicen, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Oye, lo que tengo te doy. Y lo que tenía dentro era una palabra. Escucha. Lo que tenía Pedro dentro era una palabra, pero esa palabra no era simplemente una escritura aprendida, era un dabar. Lo que tenía Pedro dentro de sí era una palabra de autoridad, era una palabra posicionada. Pedro había sido posicionado y desde ese lugar de autoridad le habló a la enfermedad. Escucha bien, desde el lugar de autoridad Pedro le habló a la enfermedad y le dijo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y caminó. No hubo una palabra profética. No hubo tiempo para darle una enseñanza profunda, escatológica, teológica. Lo que hubo fue una palabra de poder, porque si yo recibo poder, yo transmito poder. Si yo no he recibido poder, no puedo transmitir poder. Hoy la iglesia está ausente de poder. Tiene mucha palabra, tiene mucho emocionalismo, pero no tiene poder. Llegó el momento de entender que los ciclos de Dios vienen como una bendición derramada sobre el pueblo. Es tiempo de que el cielo se abra. Escucha, porque con esto abro el espacio para la siguiente enseñanza. Es tiempo de que la iglesia entienda que la escalera, escuche, la escalera que une el cielo y la tierra, por la cual suben y bajan ángeles, somos usted y soy yo. Jesús lo dijo en Juan 1:51, y verán el cielo abierto y ángeles subiendo sobre el Hijo del Hombre. Ese espíritu del Hijo está en nosotros. Usted y yo somos la escalera que Dios usa para que lo eterno venga a lo natural y se convierta en sobrenatural. Se lo digo de nuevo, que lo eterno baje a la tierra a través de usted y lo que es diseño sobrenatural en el cielo
cielo se vuelva diseño sobrenatural en la tierra. Esa es la dimensión de poder a la que usted y yo hemos sido llamados. Yo espero que usted haya recibido esta palabra bien sentado. Porque Dios tiene para nosotros diseños de autoridad y de reino. Y yo declaro sobre ti esta palabra. Declaro sobre ti este diseño en el nombre de Jesús. Tú eres la escalera de Dios. Tú eres la escalera de Dios. Aleluya. Tú eres esa escalera de Dios. Tú eres lo que une el cielo con la tierra. Tú eres el canal de la sobrenaturalidad de Dios. Espero que tú puedas recibir y abrazar esta palabra en esta hora. Que tú puedas pasar del conocimiento a la revelación esta palabra que has recibido hoy. No es una palabra motivacional. Es una enseñanza de la palabra. Para que tú puedas crecer, caminar en ella y recibir de ella lo necesario para lo que viene. Esta semana es una semana de éxito para tu vida. Esta semana es una semana donde vas a vivir a cielos abiertos en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con más de esta transmisión? Espero que esta enseñanza haya tocado las fibras sensibles de tu espíritu, que tú puedas crecer con ella, que tú puedas abrir tu corazón para recibir esto, que no es nuevo, siempre ha estado en la palabra. Lo que pasa es que hay que escudriñar la escritura para que ésta se revele a nosotros. Quiero abrirte una invitación especial para este domingo a las 10:30 de la mañana. Domingo, día de la reunión de sembradores de amor. Los hijos de la casa de sembradores de amor se reúnen a las 10:30 para compartir una enseñanza más, compartir un tiempo juntos. No podemos estar físicamente en un mismo lugar, pero a través de la red virtual podemos compartir este espacio. No te lo pierdas. Mira, saca tu tiempo. No te duermas. Sé que muchos se han dormido, pero trata de estar presente. Yo tengo una forma de decirlo. El que no se metió a la transmisión es porque ese día no vino a la iglesia. Somos la casa de Dios. Somos las personas sobre las cuales se manifiesta la gloria de Dios. Juntémonos, reunámonos en forma virtual de momento, mientras pasa toda esta crisis, y declaremos juntos una palabra, crezcamos. Todas las enseñanzas, tú sabes, están en el canal de YouTube de la iglesia Sembradores de Amor Internacional. Ahí puedes escuchar una y otra vez, y te recomiendo que lo hagas. Entra a la página de Facebook, ahí están también las enseñanzas. Saca tu cuaderno, toma tu lápiz, tu Biblia, y comienza a escribir, a repasar, porque hay muchas cosas que podemos perder en el momento, se nos escapan. La retención auditiva tal vez no es tan efectiva como muchos quisiéramos. Pero al escuchar nuevamente y escuchar de nuevo y escuchar otra vez, es cuando la revelación comienza entonces a tocar las puertas de tu corazón. Que el Señor abra los cielos sobre ti en esta semana. Que estos días que nos faltan antes de llegar a domingo sean días plenos y que camines en la dimensión sobrenatural que Dios tiene para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que seas bendecido y prosperado en la tierra que el Señor te da. Y que todo lo que tus manos toquen se vuelva próspero, se vuelva enriquecedor. Que el Señor te bendiga con riqueza, con salud, con bienestar y paz. En el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y si hemos sido de bendición, siembra en este ministerio. Juntos seguiremos llevando la palabra al corazón de aquellos que necesitan entrar en esta revelación del Señor. Que pases una buena noche. Nos vemos el domingo. Bendiciones a todos.